Presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy quería hablarles sobre San Antonio de Padua. Nació en Portugal, Lisboa, en una familia distinguida. Se llamaba Fernando. Se cree que nació aproximadamente el 15 del 8 de 1290 a 1295. Al morir tenía simplemente 36 años. Estudió en la escuela catedrática hasta los 15 años, renunció a la herencia paterna y optó por la vida religiosa. Despreció la concupiscencia carnal y entró a los 15 años al convento de San Vicente de Pora. Era un canónico regular. Su intensa vida de oración fue lo que más lo destacó. Luego fue trasladado al convento de Santa Cruz y recibió una esmerada educación intelectual. Conocía y se guiaba por los escritos de San Agustín, porque era justamente la orden de los sanagustinos. Fernando desde 1220 era sacerdote y buscaba la paz entre los miembros de la iglesia. Un día dio hospitalidad a los franciscanos y ellos sufrieron suplicios y los mataron. Los restos de estos franciscanos están en la iglesia de Santa Cruz y estos santos mártires los inspiraron a San Antonio, que se fue a vivir a los 25 años con ellos y cambió allí el nombre por Antonio, en el convento de Olivares. Quería abrazar el martirio igual que ellos y entonces se embarcó con ellos hacia Marruecos, pero allí se enfermó y regresó en 1220 a Portugal. Estuvo en la vuelta, al regreso a Portugal, naufraga su embarcación y tuvo que desembarcar en Sicilia, donde lo acogieron con una gran calidad fraterna. En realidad ahí uno cada vez que en la vida tiene ciertas tormentas o como en este caso una embarcación que naufraga, uno cree que esto no es de signo de Dios, pero en realidad fue de signo de Dios porque él logra llegar a Italia y después con el tiempo se queda en Padua, que era donde él se sintió como su segundo hogar. Y ahí es donde el Señor lo necesitaba porque habían muchísimos herejes a los cuales que había que convertir. Bueno, así es que de esa manera llega a Sicilia y después con el tiempo en Forlì acudió por las ordenaciones sagradas. Él ya era sacerdote, le pidieron una palabra de orientación espiritual y sorprendió la oratoria. Realmente fue de signo de Dios. Él era bastante tímido y la verdad es que no estaba lavando los platos y era muy humilde y tenía no lo sabían catedrático y tan preparado, pero la voz de él, la predicación que él tenía, la viene a destacar en esta oportunidad, porque él realmente sorprendió con su oratoria y era un abrazo especial del Espíritu Santo hacia él. Él lo que intentaba hacer era justamente anunciar la gloria de Dios. Así es que en octubre de 1222 comienza su misión de predicación por los pueblos y ciudades, y ahí lo llaman el martillo de los herejes, porque no solamente tenía una predicación que generalmente era corta, no más de 15, 20 minutos sus predicaciones, pero eran muy contundentes. Y tuvo muchísimos milagros. Entre ellos se destaca un hereje que le decía que él no creía en el Santísimo Sacramento y que solamente iba a creer si lograba que su mula, que iba a estar sin comer durante 3 días, comiera la ostra consagrada. Entonces, cuando a los 3 días de que la mula había estado sin comer, él se arrima se juntan y se arrima en el lugar a donde lo había citado y Antonio llevaba el cáliz, por supuesto predicó la Eucaristía, habló sobre la Eucaristía y le dijo a la mula que ahí estaba Dios
que era el que lo había creado, y de una manera hizo que la mula se hincara sobre sus dos patas delanteras en modo de adoración. Y esto hace que, por supuesto, este hereje se convierta. Otro milagro también de conversión de los herejes fue junto al río en Shimiri, donde predicaba una multitud de peces, o sea, él en realidad quería predicar a los herejes, pero nadie tenía miedo y la mayoría no creía en él. Entonces él, junto al río, habló con los peces y les dijo que ellos eran realmente creación de Dios y eran una creación maravillosa, y habló mucho sobre eso. Y en esa predicación hizo que los peces sacaran la cabeza hacia arriba y se pusieran en orden, los más grandes atrás hasta los más pequeños hacia adelante, y sacaran su cabeza e incluso la movieran. O sea que toda la gente que vio este gran milagro se convierte, porque realmente no eran como un pez iba a creer en él más que una persona. Entonces realmente fue uno de los milagros más destacados de la iglesia. Bueno, en otra oportunidad, tratando de convencer a los herejes, le dieron una comida envenenada, pero él se dio cuenta, porque el Espíritu Santo se lo reveló, y él hizo una bendición a esa comida envenenada, y comió incluso de la comida, pero le dijo que solo Dios dispone la vida de cada uno de nosotros. Y así como esos montones de milagros que son muy destacados, podríamos hablar muchísimo. Uno de los más destacados fue una bilocación también, donde él, mientras está predicando en un pueblo, tiene a su vez, se dirige a un anfiteatro donde él tenía que cantar junto con un montón de gente que le había pedido. Entonces realmente él tiene muchísimos, pero muchísimos milagros. A él se lo reconoce por las causas, se dice que San Antonio es el, aquel que acerca lo alejado, encuentra lo perdido y recuerda lo olvidado. Y encuentra lo perdido porque en una oportunidad se le atribuye a eso, porque uno de sus amigos y correligiosos se había llevado un libro de los Salmos, y bueno, y él estaba desesperado buscándolo, y él se lo devolvió. Entonces a partir de ahí todo el mundo le pide por las causas perdidas también, ¿no? Incluso entre los milagros que se le destacan, voy a hablar de dos nada más. En una oportunidad hasta incluso resucita un niño, y también después de muerto, de 30 años después, cuando van a llevarlo a Padua, en esa oportunidad, en su tumba se lo encuentra él a todo su cuerpo en estado de corrupción, menos la lengua, que está, por supuesto, intacta, y que prevalece todavía en Italia para la custodia de todos los fieles que quieran ir a verla. Él incluso después de muerto hizo muchísimos milagros a través y conversión, ¿no? Sobre todo eso era lo más importante que él tenía. Bueno, San Antonio de Padua, te pedimos que te conocemos, sabemos que eres milagroso, que eres bueno, y que siempre estás pidiendo por cada uno de nosotros, y aún lo sigues haciendo. Así que te pedimos por nuestras familias, para que cada una de ellas encuentre la paz y el reino eterno. Amén.